nombre es Suárez Stephanie y junto con mis compañeros Brito Claudia, Coa María Ángeles, Rojas Marielvic y Zambrano Iverson, somos estudiantes del séptimo semestre de licenciatura en Bioanálisis en la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. Nosotros les vamos a hablar sobre la BSG y los reticulocitos, siendo estos temas parte de la asignatura de Hematología 1 impartida por la licenciada María Eugenia Tepedí. Vamos a comenzar. ¿Qué es la BCG? La BCG, o velocidad de sedimentación globular, es un examen de sangre muy utilizado para detectar alguna inflamación o infección en el organismo, pudiendo indicar desde un simple resfriado, infección por bacterias, hasta enfermedades inflamatorias como artritis o pancreatitis aguda. La BCG es la precipitación de los eritrocitos en un tiempo determinado de 1 a 2 horas que se relaciona directamente con la tendencia de los glóbulos rojos hacia la formación de acúmulos, así como la concentración plasmática de proteínas como globulina y fibrinógeno. Su capacidad y velocidad de formar estos cúmulos dependen de la atracción de la superficie de los glóbulos rojos. Este examen mide la velocidad de la separación entre los glóbulos rojos y el plasma, que es la parte líquida de la sangre, por la acción de la gravedad. Así que cuando hay un proceso inflamatorio en el torrente sanguíneo, este va a producir proteínas que van a disminuir la viscosidad de la sangre y por ende van a acelerar la velocidad de sedimentación globular, provocando así como resultado valores de BCG muy por encima de lo normal. ¿Para qué nos sirve medir la velocidad de sedimentación globular? Esta no es una prueba que tiene gran valor diagnóstico y su utilidad clínica es para seguir la evaluación de una enfermedad ya diagnosticada. Es una prueba importante en los procesos agudos y crónicos, infecciones e inflamaciones. La BSG es una prueba analítica de las conocidas como reactante en fase aguda, como lo es la proteína C reactiva. Esto quiere decir que es un marcador inespecífico no relacionado con ninguna enfermedad en concreto, cuya elevación implica procesos inflamatorios, infecciosos o neoplásicos, por lo que su interpretación debe estar en el contexto de la clínica y el resto de las pruebas analíticas. La sedimentación globular ocurre en tres partes. Hemaglutinación. En esta fase los hematíes comienzan a aglutinarse entre sí y lo hacen formando acúmulos en forma de pila de monedas. La sedimentación de los agregados. En esta fase los hematíes se van a desplazar hacia el fondo del tubo. Durante este periodo, el descenso ocurre de manera constante. La acumulación. En esta fase, los hematíes se concentran en el fondo del tubo en forma de sedimento. El índice de CAPS. El índice de CAPS expresa la velocidad de sedimentación globular en la sangre mediante una fórmula matemática. Para esto hay que realizar dos lecturas consecutivas y posterior se realizará el cálculo. Este índice será igual a la velocidad de sedimentación globular en su primera hora más la velocidad de sedimentación globular en su segunda hora dividido entre 2 y todo esto dividido entre 2. Para sus valores normales va a variar si es hombre o es mujer. En los hombres en su primera hora van de 2 a 7 milímetros y en su segunda hora van de 8 a 15 milímetros. En mujeres van de 3 a 10 milímetros en su primera hora y de 12 a 20 milímetros en la segunda. En los niños llega hasta 10 milímetros por hora y en los recién nacidos van de 0 a 2 milímetros por hora. Los valores anormales elevados pueden deberse a causas fisiológicas como el embarazo y el crecimiento normal. Sus causas patológicas pueden ser anemias intensas, especialmente microcíticas o ferropénicas, procesos inflamatorios e insuficiencia renal. Cuando esta está disminuida puede deberse a una policitemia. La velocidad de sedimentación globular se puede determinar mediante distintos métodos. Analicemos brevemente alguno de ellos. Primero tenemos el método de Westerling. Este método es el método de referencia según el Comité Internacional de Estandarización en Hematología y el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, haciéndolo así como el método de rutina sin dilución y en caso de esta diluir con citrato de sodio o solución salina. Una modificación del método de Westerling cambió el anticoagulante usado a EPTA o ácido etilendiamino tetracético, haciendo el método más utilizado hoy en día. Sin embargo, algunos laboratorios prefieren el método original, utilizando citrato de sodio al 3.8% como anticoagulante. No se permiten diluciones cuando utilizamos este tipo de muestra. Para la técnica, requerimos un tubo o pipeta de Westerling. Esta pipeta es un tubo que está abierto a ambos extremos y que tiene una longitud de 300 milímetros con 2.5 milímetros de diámetro. Él posee una
marcación de 0 en la parte superior hasta 180 milímetros en la parte inferior. Y está originalmente construida de vidrio, aunque hoy en día podemos encontrar diversas variaciones de plástico y desechables. El procedimiento de la técnica indica que debemos extraer sangre anticoagulada con EPTA. Una vez homogeneizada esta muestra por inmersión, vamos a proceder a llenar esta pipeta de Westervin enrasándolo a la marca 0. Una vez enrasada, vamos a colocarlo en un soporte vertical. Este soporte vertical tiene que estar construido de tal manera que no permita fugas de la pipeta y que se mantenga siempre inmóvil en esta posición. Vamos a dejarlo reposar a temperatura ambiente por 60 minutos exactos. Una vez transcurrido este tiempo, vamos a leer el tubo en el menisco inferior del plasma a la parte superior de la columna de eritrosedimentación, recordando que es donde debemos incluir la capa leucocitaria en la lectura, y vamos a reportarlo en milímetros hora. El segundo método del que hablaremos es el método de Winthrop, que consiste en colocar sangre extraída mezclada con anticoagulante EPTA en un tubo de Winthrop mediante la utilización de una cánula o pipeta Pasteur. Ella se va a introducir al fondo del tubo, dejando salir lentamente la sangre a medida que sacamos la cánula. Esto para asegurarnos que la columna de sangre sea una columna continua sin la formación de burbujas de aire. Una vez realizado esto, vamos a colocarlos en un soporte vertical para tubos Winthrop de una forma estable a temperatura ambiente durante 1 hora. Luego, transcurrido ese tiempo, vamos a medir la sedimentación en milímetros desde el borde superior del plasma a la base de las células. Técnica de microeritrosedimentación. Consiste en extraer una muestra de sangre, aproximadamente 0.2 mililitros por punción venosa o en el talón, y colectarla en un tubo de microhematocrito heparinizado, que posteriormente vamos a sellar en la parte inferior con plastilina. Lo vamos a colocar en posición vertical y lo vamos a dejar por 1 hora. La lectura se va a realizar mediante una regla milimétrica. Otro método es la relación de sedimentación Z o ZFUG, que es un dispositivo centrífugo que se encarga de girar los capilares que contienen sangre anticoagulada con EPTA en posición vertical en 4 ciclos por 45 segundos, lo que realiza una relación de sedimentación. Estos tubos se leen como hematocritos, de hecho reciben el nombre de zcritos, y para determinar esta relación lo que hacemos es dividir el hematocrito sobre el zcrito. Hablando un poco de las fortalezas o las ventajas que poseen cada uno de los métodos ya mencionados, tenemos que en el caso de Westervin es el método de alta sensibilidad, de fácil llenado, que tiene modificaciones que facilitan su automatización y que el resultado obtenido es el definitivo. En el caso de Westervin es un método fácil, económico y que es sensible a variaciones fisiológicas, aunque no es tan reproductible en variaciones patológicas. Asimismo, una vez realizada la BCG, podemos determinar el hematocrito en ese mismo tubo. En el caso de la microeritrosedimentación, el hecho de que requiera poca cantidad de sangre, ya que es un método alternativo y económico, lo hace también beneficioso para pacientes pediátricos u hospitalizados por esta técnica de la utilización de 0.2 mililitros de sangre. También está el hecho de que es beneficioso para aquellos laboratorios que no poseen estos tubos calibrados de Winthrop o Westervin. En el caso de ZFUG es un método que no se ve afectado los efectos de la anemia y que también requiere poca cantidad de sangre, y podemos realizarlo en un tiempo menor de 5 minutos o 5 minutos aproximadamente. Cabe destacar que también existen otros métodos para la determinación de la BCG, entre ellos están el método de Landau-Adams, Micro-Smith, DISPET, entre otros. Sin embargo, los ya mencionados son los métodos más utilizados, recordándolo que el de referencia es el de Westervin. Ahora, para el estudio de los factores que puedan afectar a la prueba, tenemos los de origen plasmático. En ellos estudiaremos las proteínas plasmáticas, específicamente el fibrinógeno y las globulinas, debido a que estas van a favorecer a la sedimentación globular, debido a que disminuyen el potencial Z de los glóbulos rojos, favoreciendo así la formación de apilamientos. Por otra parte, en el mismo plasma también conseguimos proteínas como la transferrina, la alfa-glicoproteína y la albúmina, que van a disminuir los valores de la prueba. Concentraciones elevadas de colesterol van a aumentar la BCG, y la presencia de lecitina, por otra parte, la retrasa.
Los factores eritrocitarios se van a basar en el estudio de la morfología y también el volumen corpuscular medio del eritrocito, por lo que va a tener una relación que a mayor tamaño va a haber una mayor velocidad de sedimentación globular. Por parte de las alteraciones morfológicas, como por ejemplo la equinocitosis, esferocitosis o las células falciformes, van a ocasionar una disminución de la velocidad de sedimentación globular, ya que estas células no van a tener afinidad por la formación de conglomerados. Ahora, para el estudio de las causas de error que puedan presentarse en la prueba manual, se tiene una mala proporción usada del anticoagulante, pipetas con un mal enrase o que presenten burbujas de aire, pipetas con presencia de alcohol o éter que puedan humanizar la muestra, vibraciones en el sitio de trabajo, mala transcripción de los resultados o error de los cálculos, una exposición de la muestra a una luz muy potente o luz solar, entre otras circunstancias. También es importante saber que la automatización de la prueba comenzó desde el año 2001, empleando ciertos equipos que permitían la estandarización y optimización de los recursos de la prueba, en donde se obtienen muchos más resultados en un menor tiempo. Para esto se debe emplear como método de referencia y único hasta el momento el de Western Green. Se han tenido equipos y los principales están basados en el principio óptico de luz infrarroja. Un ejemplo de esto es un equipo denominado Bestmatic Cube 80. Este es un equipo que es automatizado y él usa los tubos normales de hematología con anticoagulante ECTA. Esto permitiendo obtener los resultados en 22 minutos, lo cual es un valor importante ya que normalmente la prueba manual dura hasta 1 hora para ser obtenidos. Otro avance importante en la tecnología y la automatización de esta prueba es un equipo basado en el roscopio fotométrico. Esto es un principio que no es más que el estudio del movimiento de flujo de los glóbulos rojos en la etapa más importante de la sedimentación globular, conocido como el fenómeno de Rouleaux, donde las células de microflujo de este equipo van a detectar las variaciones cinéticas de los glóbulos rojos y por ende se da a conocer la velocidad de sedimentación globular. Es importante saber que los dos equipos mencionados nos brindan los valores en milímetros por hora y van a tener una correlación con el método Western Green de un 95%. Hablemos acerca de los reticulocitos. Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros que se encuentran en la médula ósea de 2 a 4 días y que luego pasan a sangre periférica, lugar en donde terminan su maduración a hematíes. Los reticulocitos tienen un tamaño aproximado de 8 a 9 micrómetros de diámetro y su conteo permite saber qué cantidad de ellos encontramos en la sangre. Un conteo demasiado alto o un conteo demasiado bajo nos puede indicar que existen problemas de salud, como anemia o como trastornos a nivel de la médula ósea, de los riñones o del hígado. La utilidad del recuento de los reticulocitos es que nos permite saber si los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea se están produciendo en una tasa constante o a niveles apropiados. Nos permite saber si la médula ósea está funcionando de acuerdo a los requerimientos de nuestro organismo y nos va a permitir detectar y diferenciar los distintos tipos que hay de anemia. Existen dos métodos para poder realizar el recuento de los reticulocitos, un método manual y un método por citometría de flujo. El método manual se basa en la precipitación y en la tinción utilizando colorantes como azul de metileno y azul de cresil brillante. La combinación de la sangre con el colorante en la incubación forma un precipitado y forma un complejo ARN colorante, en donde se forma una malla reticulada con gránulos de color azul oscuro. En la citometría de flujo, o este método, mejor dicho, permitió la automatización del recuento de los reticulocitos. En este se utilizan colorantes que a raíz de una luz láser este colorante emite una luz fluorescente. Este método también permitió eliminar los errores estadísticos y la falta de reproducibilidad que se tenía con el método manual. Los materiales que se utilizan para hacer el conteo de reticulocitos a nivel manual son tubo de ensayo, sangre anticoagulada, se utiliza un portaobjetos esmerilado, se utiliza una pipeta Pasteur, un baño María a 37 grados centígrados, aceite de inmersión, el microscopio y el colorante azul de cresil brillante. Este colorante es preparado con 80 mililitros de solución salina y con 20 mililitros de citrato sódico al 3%. A esto se le debe agregar 1 gramo de azul de cresil brillante y este colorante luego se debe filtrar.
El paso a paso de la técnica. Lo primero que se debe hacer es tener el tubo de ensayo debidamente rotulado. A este tubo de ensayo le vamos a agregar 3 gotas de sangre y 3 gotas de colorante. Al mezclarlo debemos tener cuidado para no ocasionar la hemólisis de los hematíes. Se le debe colocar papel parafil y llevarlo hacia el baño María a 37 grados centígrados por 5 minutos. Luego de esto se debe dejar reposar 15 minutos a temperatura ambiente. Debemos realizar el frotis o extendido y este lo realizamos con nuestros portaobjetos. En el portaobjeto de base debemos agregar una gota de sangre y luego con el portaobjeto esmerilado en un ángulo de 30 a 45 grados debemos agarrarlo y luego de esto arrastrarlo hacia el extremo de nuestro portaobjeto base. Los portaobjetos se deben rotular y luego de esto debemos ir al microscopio óptico para el posterior conteo de nuestros reticulocitos. Este conteo se realiza con el objetivo de inmersión. Hablar sobre el conteo de reticulocitos. Este consiste en determinar la cantidad de reticulocitos presentes en relación a un número de hematíes considerado como normal. Para ello, una vez realizado la toma, coloración y la extensión, procedemos a observar en el microscopio. Al observar en el microscopio con el objetivo 10X, vamos a buscar un área donde los glóbulos rojos no estén superpuestos. Seguidamente, pasamos al objetivo 100X con ayuda del aceite de inmersión e iniciamos el conteo. Una vez en el microscopio, vamos a observar que los glóbulos rojos presentan una coloración grisácea verdosa, donde el ARN de los reticulocitos presentes tendrá una tonalidad azul intenso. Una vez identificado esto, vamos a contar todos los hematíes presentes en el campo seleccionado y enumerar los reticulocitos existentes. Luego pasamos a un segundo campo y continuamos hasta contar un total de 1000 hematíes y saber cuántos de estos son reticulocitos. El porcentaje de reticulocitos lo calculamos sabiendo que este es el número de reticulocitos contados entre el número de hematíes por 100. Esto nos dará un valor en porcentaje, dado que el valor de los reticulocitos expresados en un tanto por ciento es un valor relativo que hace referencia a un número considerado como normal de hematíes, que en nuestro caso es de 1000. Por ello, cuando existe una anemia con disminución de eritrocitos, se debe compensar con un aumento de reticulocitos. Esto luego lo debemos corregir para así considerarlo como real. Esta corrección se basa en el hematocrito del paciente, ya que el porcentaje de reticulocitos corregidos es igual al porcentaje de reticulocitos que multiplica al hematocrito del paciente entre un hematocrito normal. Para los hombres, este hematocrito normal es de 45% y para las mujeres de 42%. Si la anemia es muy intensa, va a aparecer en sangre periférica un número mayor de reticulocitos del que correspondería por regeneración eritroblástica. Esto se debe a que el estímulo que compensa va a estar acompañado de un periodo de maduración intramedular más corto y unas etapas de maduración en sangre periférica más largas. El periodo de maduración es un factor que se expresa en días y que está en relación inversa al hematocrito. Por ello, debemos hacer una segunda corrección del porcentaje de reticulocitos en función a los días que tarda el reticulocito en madurar en sangre periférica. Y esto se conoce como índice de producción reticulocitaria. Esta corrección consiste en dividir el porcentaje de reticulocitos corregidos entre un factor que se expresa en día que depende del tiempo de maduración. Existe una tabla que relaciona este factor con el hematocrito del paciente, ya que 45% corresponde a 1, 35% a 1,5, 25% a 2 y 15% a 3. Cuando nuestro índice o IPR nos da un valor igual o mayor a 3, nos indica un aumento de la actividad eritropoyética, pero cuando da un valor menor a 2, indica una escasa actividad eritropoyética. Cuando hablamos de los posibles errores, no podemos relacionar que todos los errores se deben a anemia o problemas de la salud, ya que en el caso de embarazo también vamos a ver valores aumentados. Los errores están normalmente asociados a problemas sistemáticos o operativos, como lo son un mal conteo de células, una mala realización de la coloración, una mala distribución del frotis, incluso una agudeza visual y experiencia del operador al identificar la forma de los reticulocitos. Cuando hablamos de los valores de referencia, sabemos que los reticulocitos van de un 0,5 a un 2%. Valores por debajo de 0,5 se conoce como reticulopenia y valores por encima de 2% se conocen como reticulocitosis. Esa fue toda nuestra presentación. Muchas gracias.